Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, están escuchando bien, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que a pesar de que su historia juntos parece haber quedado en el pasado, sigue dando muchísimo de qué hablar. ¿Y es que quién no se emociona cuando se trata de ellos? Desde su química en pantalla hasta los rumores que siempre los rodean, siempre hay algo que capta nuestra atención. Si son fans de estas dos estrellas turcas, o si simplemente les encanta estar al tanto de los últimos giros en el mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Comencemos. La noticia que nos ha sacudido a todos, y que se remonta a este ya lejano 10 de enero de 2026, gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y por supuesto, a nivel internacional. Para quienes han seguido de cerca sus carreras, y especialmente su romance que cautivó a millones, esta información es como un regreso inesperado al escenario de sus vidas. Imaginen esto. Ya habían pasado un tiempo desde que su relación pública llegó a su fin, y cada uno había seguido su camino, enfocado en sus proyectos individuales, en nuevos amores y en consolidar aún más sus carreras. Can con sus proyectos en Italia y su incursión en el mundo de la moda y la publicidad, y Demet, brillando en diversas producciones televisivas y cinematográficas, demostrando una vez más su talento y versatilidad. Parecía que la etapa de Can como pareja había quedado archivada en los anales de las historias de amor de celebridades. Pero el destino, o quizás el instinto periodístico, decidió reabrir ese capítulo de una forma que nadie anticipaba. El 10 de enero de 2026, la sorpresa llegó cuando ciertos portales de noticias, tanto en Turquía como en otros países, empezaron a lanzar titulares que apuntaban a un posible reencuentro. Y no me refiero a un encuentro casual en un evento, o a un saludo en redes sociales, no. La información, aunque inicialmente velada y con las precauciones típicas de las exclusivas, sugería algo mucho más profundo. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estuvieran trabajando juntos nuevamente en un proyecto profesional de gran envergadura. Esto por sí solo, ya sería una noticia bomba. Pero lo que realmente encendió las alarmas y generó toda esta expectación fue la naturaleza de ese proyecto. Se hablaba de una coproducción internacional, que prometía revivir la magia que demostraron en Erkenci-Kuş. Imaginen la expectación, la ilusión de los fans al pensar en volver a ver a Sanem y Can juntos, compartiendo esa química que tantas pasiones despertó. Ahora bien, ¿qué detalles específicos rodearon esta noticia? Los rumores iniciales apuntaban a que la idea de esta colaboración surgió de una productora internacional con gran interés en el mercado latinoamericano y asiático, mercados donde tanto Can como Demet tienen una legión de seguidores fervientes. Se decía que la historia estaría ambientada en un contexto diferente al de Erkenci-Kuş, quizás explorando temas más maduros o una trama completamente nueva, pero manteniendo esa esencia romántica y de comedia que tanto caracterizó a su trabajo anterior. La idea era capitalizar el enorme arrastre que ambos tienen y, al mismo tiempo, ofrecer algo fresco y emocionante para sus audiencias. Los primeros indicios llegaron a través de comentarios anónimos en foros especializados y, posteriormente, fueron retomados por algunos medios de comunicación turcos que, si bien no confirmaban nada, dejaban entrever que había conversaciones avanzadas. La clave estaba en la cautela, en la discreción con la que se manejaba el tema. Y es que cuando se trata de estrellas de esta magnitud, los acuerdos son complejos y las confirmaciones oficiales suelen tardar en llegar. Sin embargo, la especulación se desató de inmediato. Los fans, ávidos de cualquier detalle, empezaron a analizar cada like, cada comentario, cada aparición pública de ambos para intentar encontrar alguna pista. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y esperanzas. Lo intrigante de esta noticia, además del propio reencuentro profesional, era el contexto de sus vidas personales en ese momento. Can Yaman a principios de 2026 estaba inmerso en su carrera italiana, preparando nuevos proyectos cinematográficos y consolidando su imagen de galán internacional. Su vida sentimental, aunque siempre objeto de especulación, parecía estar en un momento de estabilidad o al menos alejada de los focos mediáticos intenso. Por otro lado,
Demet Özdemir también estaba brillando, protagonizando series que la posicionaban como una de las actrices más importantes de su generación. Sus relaciones pasadas también habían sido tema de conversación, pero al igual que Can, mantenía una postura más reservada en cuanto a su vida privada. Entonces, ¿qué significaba este posible reencuentro para ellos y para sus carreras? Para empezar, una colaboración de este calibre, si llegaba a concretarse, representaría un impulso significativo para ambos. Les permitiría volver a conectar con su base de fans más fiel, esa que los vio enamorarse en pantalla en Erkenziküs y que ha seguido apoyándolos incondicionalmente. Además, una coproducción internacional implicaría un alcance global aún mayor, abriendo puertas a nuevos mercados y audiencias. Sería una oportunidad para demostrar que su química no era algo pasajero, sino un talento genuino que podía adaptarse a diferentes historias y contextos. La expectación se multiplicó cuando surgieron rumores de que el guión ya estaba en desarrollo y que se estaban realizando las primeras lecturas de mesa. Si bien no se revelaron detalles sobre el argumento o los personajes, se decía que sería una historia con elementos de romance, drama y aventura, algo que permitiría explorar facetas más complejas de sus personajes. La idea era que esta nueva serie no fuera una simple repetición de Erkenziküs, sino una evolución, un paso adelante en sus trayectorias. El 10 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión, no por una confirmación oficial, sino por la intensidad de los rumores y la credibilidad de las fuentes que empezaron a mencionarlos. Era el tipo de noticia que, aunque todavía en fase de especulación, tenía el poder de ilusionar a millones de fans alrededor del mundo. ¿Sería posible verlos juntos de nuevo compartiendo esa complicidad tan especial? ¿Podrían recrear la magia, o incluso superarla? Estas eran las preguntas que resonaban en todas partes. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, especialmente en Turquía, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Sin embargo, cuando dos nombres tan populares como Can Yaman y Demet Özdemir están involucrados, y más aún cuando se trata de un posible reencuentro profesional después de su historia personal, la atención se vuelve exponencial. La noticia del 10 de enero de 2026, aunque inicial, encendió la chispa de la esperanza y la emoción para miles de seguidores que aún guardan un cariño especial por la pareja. La forma en que se manejó la información fue muy estratégica. Los primeros en hacerlo fueron portales de noticias de entretenimiento que, si bien no daban por hecho el proyecto, sí confirmaban que existían negociaciones y acercamientos. Esto generó un murmullo creciente en las redes sociales y en los medios especializados. La noticia se fue esparciendo como la pólvora, alimentada por la esperanza de los fans y la propia expectativa que genera la posibilidad de ver a dos de las estrellas más carismáticas de Turquía unidas nuevamente en un proyecto televisivo. Detalles adicionales que surgieron, y que solo aumentaron la intriga, apuntaban a que la serie sería una coproducción entre una importante cadena turca y una plataforma de streaming internacional de renombre. Esto confirmaría la magnitud del proyecto y su ambición de alcanzar una audiencia global. La elección de una plataforma de streaming también sugería un formato más moderno y posiblemente, una mayor libertad creativa para la producción. La pregunta que todos se hacían era, ¿por qué ahora? ¿Qué llevó a Can Yaman y Demet Özdemir a considerar esta posibilidad en este momento de sus carreras? Quizás ambos sintieron que era el momento adecuado para explorar un nuevo proyecto juntos, aprovechando la experiencia y madurez que han adquirido individualmente. O tal vez, la oferta era simplemente demasiado buena para rechazarla, un proyecto con el potencial de ser un éxito rotundo a nivel mundial. La repercusión de esta noticia, incluso en su etapa inicial, fue enorme. Las redes sociales explotaron con comentarios, memes y expectativas. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se volvieron tendencia en varios países. La nostalgia por Erkenziküs y la emoción por un nuevo proyecto conjunto se mezclaron, creando una atmósfera de pura expectativa. Es fascinante cómo dos personas, que tuvieron una relación que terminó, puedan aún tener un vínculo tan fuerte en la esfera profesional que capture la atención de tantos. Esto habla del talento que ambos poseen, de la conexión que lograron crear en pantalla, y del impacto que tuvieron en la audiencia. La noticia del 10 de enero de 2026 fue un recordatorio de que, aunque las historias personales cambian, el legado de un gran proyecto y la química entre dos artistas talentosos pueden perdurar. Y aunque todavía no había una confirmación oficial, la sola posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a trabajar juntos en una producción de gran escala nos dejó a todos con la esperanza y la emoción a flor de piel.
Era un capítulo que parecía cerrado, pero que el 10 de enero de 2026 nos demostró que en el mundo del entretenimiento, las sorpresas nunca dejan de llegar. Así que, en resumen, la noticia que nos impactó a todos en enero de 2026 fue la fuerte posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estuvieran a punto de unirse nuevamente para un proyecto televisivo, una coproducción internacional que prometía revivir la magia que tanto amamos. Aunque los detalles eran escasos en ese momento, la mera especulación desató una ola de entusiasmo entre sus fans, demostrando el gran impacto que esta pareja tuvo y sigue teniendo. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Una noticia que sin duda nos ha dejado pensando y soñando con lo que podría ser. ¿Qué les pareció a ustedes esta información? ¿Creen que se concretará este proyecto? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.